¡Qué maravilla saludarte de nuevo! Espero que te encuentres lleno de bendiciones y que aún las dificultades resulten haciendo de ti una mejor persona. Me da gusto darte la bienvenida a una entrega más de Conociendo al Salvador, nuestra cita maravillosa para conocer mejor a Jesús mediante la magnífica revelación que hace de Él las Sagradas Escrituras. Como ya lo sabes, soy tu facilitador, Julio César Labrador. Y para hoy entramos en el análisis de un tema intrincado que trata de aquello de lo cual nos está rescatando el Salvador. Pero antes de avanzar, haríamos muy bien en recordar que en nuestro episodio anterior estuvimos hablando de la caída de la raza humana, cuando nuestros primeros padres le creyeron al tentador y le dieron la espalda a su creador. En aquella ocasión entraron en rebeldía con el mandato divino de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y perdieron la inocencia propia de una vida sin tacha para dar paso a una existencia triste, caracterizada por la degradación. Pero Dios los buscó y les dio a conocer un proyecto que los pondría de regreso en el lugar para el que originalmente los había creado. Su plan de redención basado en el Cordero sustituto que moriría en su lugar y los revestiría con su propia vida inocente. Llegamos entonces a la médula de nuestro análisis de hoy. ¿De qué nos quiere salvar Dios? Así que con esto en mente, entremos en materia y para esto hagamos la primera pregunta. ¿Qué introdujo Adán a este mundo con su decisión? Acompáñame a leer Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Según la información provista por este versículo, con la decisión de Adán y Eva entraron dos cosas, el pecado y la muerte, siendo la segunda consecuencia del primero. Ahora, permíteme decirte que una de las definiciones teológicas más difíciles es la de pecado. Y eso se debe a la cantidad de palabras hebreas y griegas que se traducen con ese término en español o que se relacionan con ese concepto. Sin embargo, hoy realizaremos un acercamiento a esta noción para que comprendamos de qué nos quiere rescatar el Salvador. Como te resultará familiar, la mayoría de personas relacionan el pecado con una falta contra los preceptos de Dios. Pero no es lo único que la Biblia enseña. Así que vamos a abordar este concepto desde tres áreas. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿A qué cosa llama la Biblia pecado? Las palabras más comunes que se traducen como pecado tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento son hamartía y hatá respectivamente. El vocablo griego hamartía comunica la idea de errar el blanco y está asociada con los tiradores de jabalina que no acertaban en su lanzamiento. Algo que en el hebreo bíblico se deja ver igualmente, ya que el término hatá también significa errar. Así que pecar es errar en un sentido moral. De ahí surge la primer noción de pecado como fallar. Te invito a que leas conmigo tres textos que se relacionan con esto. Iniciemos con 1 de Juan 3:4 que dice de la siguiente manera. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Como habrás captado, este escrito dice que al cometer pecado también se infringe la ley y luego se hace una conclusión, que la transgresión de la ley es considerada pecado. Así que se yerra el blanco cuando se infringe cualquiera de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, cuando se realiza un acto que la ley ha prohibido, entonces nosotros cometemos pecado.
Pero llama la atención el adverbio también, que nos permite entender con claridad que el pecado no es únicamente esto. Por eso te invito a leer Santiago capítulo 4 versículo 17, que dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que una persona está errando el blanco cuando, a sabiendas de lo que es bueno, elige no hacerlo. En el caso anterior es desobedecer un precepto de Dios, es decir, hacer lo malo, mientras que en este caso es no hacer algo que puede resultar de beneficio para alguien. La palabra que en nuestro idioma se usa para esto es omisión. Así que pecar es tanto una acción mala como una omisión de algo bueno. No obstante, hay algo más en lo que el ser humano falla. Lee conmigo Mateo capítulo 5 versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí tenemos al mismo Señor Jesucristo diciendo que un hombre no necesita llegar a cometer una transgresión para errar el blanco, sino que solamente con tener la intención ya lo ha hecho. Así que cometer pecado no solo es una transgresión o una omisión, sino una intención. Pero estas cosas son solo simplemente evidencias de algo mayor y que, por qué no decirlo, es aún peor. La tragedia del cristianismo en cuanto a este tema es haberse quedado con el concepto de pecado simplemente como transgresión de la ley, porque relaja la conciencia haciéndonos pensar: yo estoy bien si no hago algo malo. Pero ¿dónde queda el no hacer lo bueno o tener malas intenciones? Estas tres cosas están presentes en la experiencia de todo ser humano. Son el fruto que muestra que hay algo dentro de nosotros que nos lleva a la transgresión de la ley, la omisión de lo bueno o las intenciones perversas. ¿Qué es lo que hay de fondo en esto del pecado? Creo que con esta pregunta empezamos a dejar la punta del iceberg e ir más profundo. Lee conmigo en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota cómo el autor de esta carta nos muestra el poder de Cristo. Nos dice que no solo puede perdonar nuestro errar del blanco, es decir, nuestras acciones malas, omisiones de lo bueno e intenciones malvadas, sino algo mucho más extraordinario: limpiarnos de nuestra maldad. Ah, mis amigos, hay algo peor de lo que no podemos librarnos: la maldad. Si bien precisamos recibir perdón por los pecados, también necesitamos ser limpiados de la maldad. Una cosa es errar el blanco o fallar, y otra es ser intrínsecamente malos. Los seres humanos nos hacemos transgresores, omisores o malintencionados, pero somos malos por naturaleza. Podemos educar nuestra conducta y nuestra mente, pero no podemos dejar de ser algo que es inherente a nosotros. La palabra maldad es adikia en griego, mientras que en hebreo los vocablos más comunes son ra y avón, que se refieren a la condición en que se encuentra la humanidad. Llama la atención que Génesis 6:5 muestra el mundo antediluviano no tanto caracterizado por transgresiones, omisiones o intenciones, sino por una condición de su ser. Mira cómo dice el texto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad del ser humano en ese tiempo hacía que la inclinación de su mente siguiera un camino en caída libre hacia la degradación. El texto que leímos hace algunos momentos de 1 Juan 1:9 pone en paralelismo pecado con maldad, pero no es la única vez que encontramos esa unión en la Biblia. Miremos algunas otras citas que lo hacen. Empecemos con el Salmo 51. El autor usa en 3 ocasiones la palabra het y avón, pecado y maldad o perversidad.
en una construcción poética que utiliza el paralelismo sinónimo muy común en la literatura hebrea y que busca aclarar una palabra o idea con otra. Concentrémonos de manera especial en el verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salta a la vista que no estamos leyendo que la madre del escritor había cometido algún desatino moral. Nos está mostrando que David acepta que desde su concepción y formación intrauterina ya era malo y pecador. Aquí no podemos entender pecado como una transgresión, una omisión o una mala intención, ya que nada de eso puede hacerse en la vida prenatal. Solo podemos entender que desde su concepción participaba de una condición común a toda la humanidad, el pecado como maldad. Pero quizás es en el Nuevo Testamento donde este concepto es mucho más claro, principalmente en los escritos de Pablo. Hablando del conflicto interior, al luchar contra su inclinación al mal y su deseo de obedecer a Dios, el apóstol escribe en Romanos 7, 16 al 21 lo siguiente. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Notemos cómo él dice claramente que hay algo a lo cual llama pecado que mora en él. Y luego aclara que cuando habla de él se está refiriendo a su carne, recalcando que en ella no mora el bien. Si no es el bien el que habita en su naturaleza, ¿qué puede estar morando en ella? La lectura finalizó con la frase, el mal está en mí, que no es otra cosa que lo que hemos llamado maldad. No podemos decir que en el interior de Pablo moraba la transgresión, la omisión o la intención mala. Esto no tendría lógica, ya que estas son cosas que se hacen, pero estamos hablando más bien de algo que se es, algo que es parte de nosotros y de lo que no podemos deshacernos por nosotros mismos. Es la condición contra la cual el apóstol Pablo lucha diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Según Romanos 7:24. Así que las evidencias del pecado son la transgresión de la ley, la omisión de lo bueno y las intenciones malvadas. Pero la condición que tenemos por el pecado es vivir en una naturaleza de maldad. Pero esto no es el final. Debemos ir más profundo a la raíz del asunto. Si bien tenemos una condición que se manifiesta en evidencias, el pecado es un estado. Esto nos conduce a aclarar qué significa esto con exactitud. Para responder esto tenemos que mirar el origen del mal. Si bien en los episodios anteriores vimos cómo entró en este mundo, no hemos considerado todavía cómo comenzó el mal en el universo. Quiero recordarte que cuando Eva toma del fruto prohibido, ya había ocurrido una conversación con el tentador, quien afirmaba que al tomar de él, los seres humanos serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 5. Lo siguiente que ocurre es que Eva ve el árbol de manera diferente. Ahora le parece codiciable para alcanzar la sabiduría, expresando con esto que deseaba ser como Dios, pero no como ya era por creación, es decir, a su imagen y semejanza, sino como la serpiente había señalado. Pero esto no era sino la repetición en la escala humana de lo que había ocurrido en el cielo con el ser perfecto que se degradó para convertirse en Satanás. Acompáñame a leer Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí en la figura del rey de Babilonia, la Biblia nos habla de una criatura a quien se le llama Lucero, hijo de la mañana, quien quería ser semejante al Altísimo, pero no en carácter, sino en poder, porque su deseo era levantar su trono o convertirse en el regidor del universo. Como imaginarás, para sentarse en un trono ocupado, se necesita primero quitar al que está sobre él, y para eso se requiere iniciar una rebelión. Así como Adán y Eva se rebelaron contra la soberanía de Dios en la tierra, tomando del fruto que les fue prohibido, este ser se rebeló contra Dios en el cielo, de donde cayó. Sin embargo, otro relato impresionante nos da más detalles de aquella rebelión que antes de involucrar a muchos, tuvo su comienzo en la mente de aquel ser. Lee conmigo Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 16. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí se nos habla de un tipo de ángel excelso denominado querubín grande y protector, que además de tener un cargo elevado, era perfecto en todos sus caminos, es decir, en su vivir. No había en él tacha de ningún tipo, ni física ni moral, hasta que se halló en él ¿qué? Maldad, la condición de la que hemos estado hablando. Albergando maldad dentro de sí, se fue llenando de iniquidad hasta que finalmente pecó. Qué impresionante es ver el cuadro con la información que ahora tenemos. La naturaleza del querubín cambió y como evidencia de eso erró el blanco. Pero, ¿qué originó todo? Su deseo de sentarse en el trono, su rebelión contra el gobernante del universo que por ser el creador ejercía su legítimo derecho. Vemos una criatura queriendo ser como su hacedor en maneras que no podía, y eso fue lo que luego le sugirió a nuestros primeros padres. Entrar en rebelión fue lo que produjo un cambio en la condición o naturaleza de aquel ser, incorporándole la maldad y haciéndose evidente en sus frutos. En ese mismo estado fue introducida la humanidad, ya que cuando nuestros primeros padres se opusieron a Dios, convirtieron este mundo en territorio rebelde. Al nacer aquí, somos participantes de dos cosas: ser parte de un planeta en rebelión y tener incorporada la maldad en nuestra esencia. En conclusión, ¿qué es el pecado? Es el estado en que nos encontramos todos los seres humanos en este mundo, la rebelión contra Dios. Tal rebelión, iniciada por Satanás en el cielo, pero continuada por Adán y Eva en esta tierra, hizo que cada uno de nosotros naciera con una condición humana caracterizada por la maldad que se hace evidente cuando transgredimos la ley, no hacemos lo bueno o tenemos intenciones impuras. Precisamente de eso es que nos quiere rescatar el Salvador. Su plan es revertir todo esto al otorgarnos un nuevo estado, transformar nuestra condición y como resultado de esto dar frutos diferentes. ¿Te gustaría tomar la decisión de permitir que el Señor haga todo esto en ti? Si es así, díselo cuando estés hablando con Él. Verás cómo una nueva vida surge en tu interior. Habla con tu Salvador y dile: Señor, realiza en mí tu obra. Ahora tengo que despedirme. Espero que nuestro análisis de hoy haya resultado edificante. Nos veremos en una nueva entrega de Conociendo al Salvador. Abrazos en abundancia. Hola, me gustaría preguntarte cómo has estado. Para mí es un verdadero privilegio hablarte de nuevo.
Gracias por unirte a Conociendo al Salvador, un contenido que busca familiarizarnos con lo que la Biblia dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Soy tu facilitador, Julio César Labrador, y para hoy quiero compartir contigo cómo opera el proyecto salvador de Dios en la vida de cualquier ser humano. Pero antes, voy a recordar algunos conceptos del episodio anterior. Como vimos, la comprensión del pecado debe abordarse desde tres ópticas: las evidencias del pecado, el pecado como condición y el pecado como estado. Déjame refrescar tu mente con algunos términos. Leímos en 1 de Juan 3:4 que el pecado también es infracción de la ley, es decir, que es la transgresión de los preceptos divinos a lo que llamamos comúnmente malas acciones. Pero no solo es eso, también es saber hacer lo bueno y no hacerlo, como lo expresa Santiago 4:17, algo que se denomina omisión. Pero además es tener alguna intención perversa, como lo diera a entender el mismo Señor Jesucristo cuando expresó en Mateo 5:28 que con solo mirar a una mujer para codiciarla ya se cometió adulterio en la mente. Pero estas tres cosas son tan solo las evidencias de algo más profundo. Según David y Pablo respectivamente, en el Salmo 51 y en Romanos 7, hay algo en nuestra naturaleza humana que es sinónimo de pecado. La Biblia lo llama maldad. Y es una condición con la que nacemos y nos resulta imposible librarnos de ella por nosotros mismos. Pero más en el fondo encontramos la raíz del problema, que tanto Lucifer como en Adán y Eva quedó evidente con la entrada del mal: el pecado como estado, lo que también se conoce con el término de rebelión. Cuando el ángel caído quiso establecerse en el trono del universo y cuando Eva procuró ser como Dios aquí en la tierra, la rebelión se manifestó en sus respectivos contextos. El resultado para los seres humanos fue que este mundo se convirtió en territorio rebelde y los que nacimos en él participamos de tal estado. Así que para remediar esta situación se requería de una acción divina y maravillosamente esta fue dar inicio a un proyecto que ya se había trazado: el plan de salvación, que paradójicamente ocurre contrariamente a lo que la mayoría piensa. ¿Cómo así? Muy sencillo. Casi siempre se considera que para alcanzar la salvación necesitamos dejar de transgredir los preceptos de Dios. Pero como vimos, esto solo es parte de los síntomas de algo más profundo. Por eso es por lo que el proyecto divino no inicia así, sino que llega a la raíz del problema y desde allí comienza a actuar de adentro hacia afuera. Veamos. Como el origen del pecado es la rebelión contra Dios, ¿qué fue lo primero que hizo Dios para rescatarnos? En primer lugar, recordemos lo que dijimos en un episodio anterior sobre lo que ocurrió cuando Adán y Eva se sublevaron contra Dios y comieron del fruto prohibido. Génesis capítulo 3, versículo 15, nos presenta la promesa de Dios de que un ser humano, al cual se lo llama la simiente o descendiente de la mujer, destruiría al tentador. El texto expresa que Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Cuando comentamos ese texto, identificamos a este personaje, la simiente, con nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, veamos qué ocurrió cuando llegó la hora de que se cumpliera esta promesa. Lee conmigo Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiero enfatizar que la razón por la cual vino Jesús a este mundo fue redimirnos, es decir, rescatarnos. ¿Cómo ocurre entonces ese rescate? La respuesta a este interrogante lo encontramos en versículos como Romanos 5:10. Permíteme leerte este.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hay muchas cosas que nos comunica esta declaración bíblica, pero lo que más nos interesa resaltar por ahora es que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en abierta rebelión contra Él, la raza entera, el planeta por completo. Sin embargo, hubo algo que cambió ese estado, la muerte de Jesucristo, la cual nos reconcilió con Dios, y eso dio ignición a nuestra salvación. Pero nota esto, la Biblia no dice que para ser salvos teníamos primero que dejar de cometer transgresiones, omisiones o de tener malas intenciones. El escritor inspirado expresa que en primera instancia fuimos reconciliados con Dios, y estando así fue como pudimos tener acceso a la redención. Así que el proyecto de la salvación comienza cambiándonos de estado, de rebelados a reconciliados. No puede haber salvación tan solo aliviando los síntomas o suprimiendo los frutos, sino eliminando la causa de nuestra perdición. Como sabes, la paga del pecado es muerte, y eso es debido a que tras rebelarnos como raza, nos apartamos de Dios, que es la fuente de la vida. Y lo único que se consigue cuando alguien desprecia la vida y se aleja de ella es la muerte. Así que, ante ese estado de cosas, el primer paso que se debe dar es buscar la reconciliación. Pero ¿quién dio el primer paso? Mira lo que dice 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí, leímos bien. Dios fue el que inició la reconciliación. Fuimos nosotros quienes nos rebelamos. Éramos nosotros los que habíamos despreciado la vida y los que estábamos condenados a la extinción. Pero fue Dios quien inició el proceso de reconciliación porque el plan de rescatarnos siempre fue suyo. ¿No es increíble? Más que eso, es incomprensiblemente maravilloso. Así que el proyecto divino de la salvación comienza con cambiarnos de estado para que ya no seamos enemigos y rebeldes, sino reconciliados e hijos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué hace Dios con nuestra condición de maldad? Es decir, con nuestra naturaleza caída. Ten la gentileza de acompañarme en la lectura de 2 Corintios 5, 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto que debido a que han aceptado a aquel que murió por ellos, ya no viven para sí mismos, sino para Cristo. Esto hace que ya no se resalte lo que eran antes según la carne, es decir, en su naturaleza humana caída y gobernada por la maldad, sino que el hecho de estar en Cristo los hace nuevas criaturas, o sea que son una nueva creación, como dice Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso no significa que la persona deja de ser de un momento a otro lo que era antes. Hablamos que repentinamente cambian, sí, pero sus principios, y comienza en el individuo una lucha por dejar de ser lo que era y transformarse en aquello en lo que Dios quiere convertirlo. Déjame explicarte esto un poco mejor. Imagínate a una persona que le gustan las bebidas embriagantes y de tal manera que el alcoholismo es su estilo de vida. A ese individuo no le importa dejar a su familia vulnerable económica y afectivamente. Lo único que le interesa cada vez que recibe su salario
es ir a la cantina y en un fin de semana despilfarrarlo todo. Es más, frente a sus amigos se enorgullece de su capacidad para consumir licor. Pero un buen día empezó a conocer a Cristo y a relacionarse con Él hasta el punto de tomar la decisión de entregarle la vida. A partir de ese momento, algo le sucedió. Lo que antes era motivo de orgullo, ahora lo avergüenza. La bebida lo sigue atrayendo, pero se siente mal por esa tendencia. Antes bebía y su conciencia no se afectaba. Ahora sufre porque quiere dejarla definitivamente y le resulta difícil. Y si en algún momento llega a tomar un trago, puede incluso llorar como señal de verdadero arrepentimiento. ¿Qué le pasó? Que al aceptar a Cristo y al entregarse a Dios, el Espíritu Santo instaló en su ser una nueva naturaleza que antes no tenía, una naturaleza espiritual. Es una persona nueva en el sentido de que su condición moral ha cambiado. Ya no reina de manera absoluta la maldad en su corazón, sino que el Espíritu Santo ahora está presente para diluir esa maldad y dar paso a una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron porque una nueva naturaleza está presente para darles batalla y transformar al individuo. Esa es la segunda etapa del proyecto de salvación de Dios, transformar la condición pecaminosa desde adentro. Primero nos cambia de estado, de rebeldes a reconciliados, y luego transforma nuestra condición o naturaleza, de carnales llenos de maldad, a espirituales llenos del Espíritu Santo. Y te preguntarás, ¿qué pasa con las evidencias de nuestra antigua condición y estado? Gálatas 5, 16 al 23 nos plantea la respuesta. Pero antes de leer el texto, déjame recordarte que la expresión carne aquí se está refiriendo a nuestra naturaleza humana caída y que el término espíritu al que la cita hace alusión es al Espíritu Santo. Ahora sí, permíteme leerte el párrafo bíblico. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como puedes notar, aquí se vislumbra la vida de dos tipos de individuos: aquellos en los que vence la naturaleza caída y el estado de rebelión, y aquellos en los que la reconciliación y la naturaleza espiritual triunfa. En los primeros se manifiestan las evidencias del pecado, mientras que en los otros las evidencias de permanecer en Cristo mediante el Espíritu Santo. Una vida llena de amor, bondad, mansedumbre, paciencia, etc., en lugar de pleitos, celos, iras y contiendas. No es el logro de ningún ser humano empeñado en ser diferente, sino el fruto de recibir el Espíritu de Dios en el corazón y permanecer allí. Al resultado de una naturaleza humana rebelde y llena de maldad se le llama las obras de la carne: transgresiones, omisiones y malas intenciones. Y a las evidencias de la reconciliación y la recepción de una naturaleza espiritual se le llama el fruto del Espíritu. De esa manera, el proyecto divino para salvar al ser humano no se queda en la superficie de nuestra humanidad imperfecta como un logro humano, sino que de principio a fin tiene a Dios como originador de la redención, transformador de nuestra esencia y generador de resultados
imposibles por nosotros mismos. En el próximo episodio vamos a hablar un poco más de esto y de lo que significa Jesús en todo este proceso. Después de todo, Él es el Salvador. Pero por ahora podríamos resumir diciendo que la salvación del ser humano es un proceso ideado y ejecutado por la deidad en el que primero se nos reconcilia con Dios, luego se nos transforma interiormente y finalmente, como resultado de eso, las evidencias se hacen notorias, casi siempre sin que nosotros mismos seamos conscientes. Volviendo a la analogía del alcohólico que se entregó a Cristo, llegará el día en el que la tentación por un trago ya no será problema, debido a que en algún momento a ese individuo el solo olor del alcohol le resultará repugnante. Y aquella familia que antes desplazó por causa de su vicio, se habrá convertido en lo más importante para su vida, después de Dios, por supuesto, que fue quien lo transformó en un individuo completamente diferente. ¿Sabes? Eso es lo que nos está pasando a muchos y también te puede pasar a ti si permites que el proyecto divino de la salvación ocurra en tu vida. Tal vez este sea un buen momento para invitarte a aceptar la reconciliación que Dios te ofrece y a permitir que inicie su proceso de transformación interna. Verás más temprano que tarde los frutos por ti mismo. Ahora tengo que despedirme. Espero verte pronto en una entrega más de Conociendo al Salvador. Te envío un respetuoso abrazo.